Buen día para todos, mi nombre es Guilmaro Valles, estudiante de Comunicación Social del trimestre 5 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy voy a hacer una exposición sobre los medios impresos y la diagramación editorial. Como primer punto, hablaré sobre qué son los medios impresos. Los medios impresos son cualquier forma de comunicación escrita o pictórica producida de forma mecánica o electrónica, mediante impresión, fotocopia o métodos digitales, a partir de los cuales se pueden realizar múltiples copias a través de procesos automatizados. También se llama así a la industria que se dedica a la impresión y distribución de medios a través de publicaciones como revistas y periódicos. Dentro de la clasificación de los medios impresos tenemos a la revista, tenemos el libro y tenemos el periódico. Vamos a comenzar hablando sobre la revista. La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica, por lo general semanal o mensualmente. Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido directamente de la internet. Las partes de una revista son la portada, la contraportada, como la parte externa, y las partes internas o su estructura interna son el editorial, el índice, el directorio, los artículos, el texto, el sumario, las ilustraciones, el glosario técnico y los anuncios publicitarios. La portada son la pieza clave que sirve para exhibir la revista. La contraportada es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y sintéticamente algunos de los contenidos más relevantes que se encontrarán en el interior de la edición también se presentan en la contraportada. El editorial es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la revista. El índice es un listado de indicadores asociados a las palabras o frases que permiten ubicar con mayor facilidad un contenido en el interior de la revista. El directorio amplía y repite los datos de identificación, los contenidos en la portada, enumerando los integrantes del staff. Los artículos. El artículo es la parte medular de la revista. Los textos. Las revistas difieren en su estructura y contenido. Los textos desarrollan distintas temáticas según su target o público. El sumario. Es como un resumen que anticipa las notas que se imprimieron en la edición y la página en la que se podrá ubicar cada uno. Las ilustraciones. Cada temática de la revista suele ser acompañada con una fotografía, generalmente llamativa, correspondiente al contenido del artículo para que resulte más llamativo o más ameno al lector. El glosario técnico es la enunciación alfabetizada de los términos o expresiones periodísticas de carácter técnico, poco comprensible para los lectores por su especialización. Los anuncios publicitarios son los comercios, los profesionales, las empresas, las organizaciones, instituciones que le pagan a la revista, que tienen un acuerdo económico para que se publiquen sobre ellos en las revistas. Okay. Continuamos con el libro. El libro es una obra compuesta por diversas partes que, conjunto con el contenido, conforman un bien cultural a través del cual se transmite una innumerable cantidad de contenidos, tanto literarios, académicos, técnicos, científicos, biográficos y entre otros muchos más. Sus partes son la sobrecubierta, que es el forro o camisa en un envoltorio suelto y de papel que protege la cubierta del libro, en el cual se imprime la portada del libro. La cubierta es toda la parte externa que recubre y protege la parte interna del libro, que se caracteriza por ser de un material más resistente que el papel, como el cartón o el cuero. La contraportada. La contraportada está formada por la cubierta del libro. En esta parte, por lo general,
Se encuentra un breve resumen sobre lo que contiene la obra. El lomo es el lugar donde se sujetan las hojas internas del libro. La faja es tira de papel en la cual se coloca información relevante acerca de los premios que ha logrado la obra. La solapa es un pliegue interior que puede formar parte de la sobrecubierta o la cubierta. En esta se suele imprimir información y una foto del autor, comentarios acerca de la obra o sobre la colección a la que pertenece. Esas que acabo de enumerar son las partes externas de un libro. Las partes internas de un libro son las guardas, que son las hojas que unen la cubierta y la tripa o interior del libro. Pueden ser unicolor o contener ilustraciones o algún tipo de diseño según el tipo de libro. La hoja de cortesía o de respeto son las hojas en blanco que se acostumbran a colocar al principio y al final del libro. La anteportada o portadilla es una hoja que se coloca antes de la portada y en la cual se coloca el título del libro y a veces el nombre del autor. La portada, página donde se encuentran los datos principales del libro. Página, se denomina la página cada una de las hojas del libro con anverso y reverso, que están enumeradas. El cuerpo de la obra está conformado por el texto de la obra en toda su totalidad. A continuación, el siguiente medio impreso del cual voy a hablar es el periódico. Un periódico es un medio de comunicación impreso, publicado regularmente, que busca dar cuenta de los sucesos más relevantes de la actualidad. Es una publicación impresa o digital que presenta en orden cronológico o temático las noticias, opiniones, anuncios sobre los hechos más importantes ocurridos en un lugar durante un periodo de tiempo determinado. En este sentido puede ser de alcance nacional, de alcance regional o de alcance local. Las partes del periódico. Como dentro de las partes del periódico tenemos la plana del periódico, que cuando hablamos de plana estamos haciendo referencia a un folio, una de las hojas del periódico. El editorial del periódico suele aparecer en la segunda o tercera plana de la publicación, que se trata de un texto de opinión que está escrito por el director del diario y donde se habla sobre un tema de interés. La noticia es una de las partes más importantes del periódico, es decir, es un artículo periodístico que informa de forma objetiva sobre un suceso nuevo o desconocido entre la población. Luego tenemos la columna. Las columnas del periódico son un elemento imprescindible. Aquí un experto periodista se encarga de hablar sobre un tema de actualidad y que conozcan en profundidad para hacer un análisis más subjetivo y personal. El suplemento del periódico. Los suplementos son otra de las partes del periódico más características. Son publicaciones extra que aparecen en algunos días de la semana o meses del año para ofrecer una información más especializada en el ámbito del ocio y tiempo libre. Las secciones del periódico. Para comprender la estructura de los periódicos es esencial que sepamos que estas publicaciones se dividen en diferentes secciones, donde se habla sobre un tema en concreto. Por ejemplo, existe la sección de política, la sección de ocio, la sección de cultura, la sección de deporte, de sucesos, entre otras más. Como segundo tema, lo dije al comienzo, vamos a hablar sobre la diagramación editorial. La diagramación editorial es un oficio del diseño editorial, que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales, que vendrían a ser los contenidos multimedia. Estos elementos pueden estar en medios impresos, electrónicos, como libros, diarios y revistas, que son los medios que acabamos de tocar. La retícula o parrilla de diagramación, ¿sí?, es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto gráfico para poder organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos que componen la producción gráfica.
los títulos, los subtítulos, el texto, las imágenes, entre otros. Una retícula impone orden, uniformidad y coherencia. Una página con retícula transmite estructura y una cierta mecánica frente a algo desordenado, desestructurado o caótico. Funciona como una guía en los elementos de la maquetación con la finalidad de conseguir un orden y una mejor estética. Los tipos de retícula son la retícula de manuscrito, que es ideal para textos largos y está fundamentada en los manuscritos antiguos que se escribían a mano. El otro tipo de retícula es la retícula modular, que está compuesta por módulos. Esta aporta más facilidad, más flexibilidad y movilidad para estructurar el contenido. La retícula de columnas ofrece bastante flexibilidad y versatilidad, puesto que podemos destinar esta división en columnas para diferentes tipos de contenido. La retícula en columna es bastante utilizada en los periódicos y se tiende a utilizar entre 5 a 6 columnas. Esto para darle una mejor facilidad de lectura al público del periódico. Y como último tipo de retícula tenemos la retícula jerárquica, que se estructura en base a una organización que se adapta a la relevancia y funcionalidad de una mayor diversidad de contenidos. Los usos de la retícula. Los usos de la retícula principalmente son 4. El primero son de gran ayuda para mantener organizado y estructurado el diseño. Te ahorra un buen tiempo de indecisión a la hora de realizar el diseño, puesto que se puede ver con facilidad dónde tendría que ir alineado cualquier elemento. Son particularmente útiles a la hora de diseñar documentos con mucho texto en los que se debe ser coherente, como las revistas o los reportajes. Y como último punto, si trabajas o se trabaja en un proyecto de diseño y se sigue alguna directriz corporativa, las retículas se garantizan que todos los diseños tengan la misma estructura. Esos son los usos principales que tiene la retícula. Bueno, eso fue todo el tema a abarcar en esta exposición. Muchas gracias.